Damos la bienvenida en este segundo segmento al ministro de Educación, Óscar Hugo López. Sobre este tema también hemos conversado muchísimo en este espacio. Vamos a tratar de ser los más sintéticos posibles, de manera de conocer qué es lo que está haciendo el ministerio para atender a los principales problemas educativos del país. Gustavo, ¿empiezas tú? Esta mañana hubo una presentación de un informe de la UNESCO, en el cual usted estuvo presente. Y se hablaba de que había un descenso drástico en el enrolamiento en el sistema escolar público. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué ha caído esa tasa tan baja? Es decir, habíamos llegado casi a un 100%, 98%, sí, 98%, y ahora estamos en el orden del 81%. 81%. Primaria. Sí. ¿Qué es lo que ha sucedido? Bueno, yo quisiera antes de eso darles las gracias por la oportunidad de compartir con su audiencia información valiosa sobre el sistema educativo nacional, y ahí quisiera manejar datos muy rápidos y luego hablar un poco de la situación que creemos que está pasando. En la educación inicial, que es de los 0 a los 4 años, tan solo estamos atendiendo al 4.5% de los niños. Sí, el sistema casi no tiene kinders. Casi no tiene kinders. En preprimaria estamos atendiendo al 45%. En primaria al 81%, en básico al 47% y en diversificado al 24%. En realidad la cobertura está muy mal, y particularmente la educación primaria, que han sido compromisos internacionales los que Guatemala ha firmado en función de llegar a la universalización de la educación primaria. Llegamos al 98% en algún momento y ahora vamos por el 81%. ¿Qué está pasando? Es una pregunta que nos hacemos frecuentemente y que estamos buscando esas causas. ¿Tiene que ver con el hecho de que ya no hay remesas condicionadas? Esa es una hipótesis que se está manejando, porque en los programas sociales que se manejaron en gobiernos anteriores se condicionaba a los padres de familia que en función de un aporte económico ellos mandaran a sus hijos al centro de salud y también a la escuela. Sin embargo, cuando esos programas dejaron de darse, la cantidad de estudiantes bajó en las escuelas. Ese es un factor, pero también estamos en espera de los resultados que nos dé el Censo Nacional de Población, que se va a realizar el próximo año, para ver qué otros factores pudieron haber ocasionado esta baja. Puede ser que la situación demográfica haya descendido. La gratuidad, por ejemplo, es otra hipótesis que se maneja. Probablemente, pero la gratuidad realmente ha sido una situación que ahora nosotros hemos tratado de cumplir con esos programas en el tiempo debido. Con la mayoría hay aspectos legales que no nos ha permitido llegar al 100%, pero hemos llegado al 90%. ¿Y la refacción escolar, licenciado? Acá hubo un problema con las organizaciones de padres de familia, y también la refacción era un incentivo a las madres para llevar a sus hijos a la escuela. Muchos de estos niños era el único tiempo de comida que recibían al día. Así es, y la refacción escolar, que nosotros queremos convertir en un verdadero programa de alimentación que permita equilibrar en parte la nutrición de los niños y que ellos respondan adecuadamente en su aprendizaje. Este año es el primero en el cual hemos cumplido dando los 180 días de alimentos escolares a los niños. La ley de compras cambió y nos impide que lo hagamos como se hacía antes. Antes se hacía a través de dos formas. La organización de padres de familia era una y el fondo rotativo era el otro. Es decir, quienes no tenían organización de padres hacían uso del fondo rotativo. Sin embargo, la ley ya no permite el fondo rotativo, entonces tuvimos que correr y organizar organizaciones de padres de familia, llamadas OPF, en todo el país. Llegamos de 8.000 que encontramos a más o menos 22.000. Y necesitamos 26.000. Todavía hay un 10% al final que no se logró cumplir a cabalidad. Sin embargo, a quienes sí les pudimos dar, les hemos dado a tiempo y les dimos la totalidad del ciclo. Es una ventaja y eso motivó mucho a la permanencia en la clase. Pero el 10% que no se ha podido cumplir, ese 10% lo recibió, pero de una forma distinta, a través de compra directa o de contrato abierto. Eso no permitió que tuvieran todo lo que pidieron los directores, y en esa medida, pues algunos pudieron haber sido desmotivados en continuar. Ahora, señor ministro, en el caso del cálculo que ustedes hacen en sus estadísticas para establecer qué porcentaje de la población en edad escolar está en el ciclo primario,
Si toman en consideración también la permanencia a lo largo de esos 180 días obligatorios de clase. Sí, sin embargo, hemos ido revisando, por ejemplo, datos del año pasado y vamos a ver qué estadísticas nos reportan este año en función del fracaso. Por ejemplo, en el nivel primario tenemos 2.400.000 estudiantes reportados el año pasado. Y hubo un fracaso, que el fracaso se mide en función de los no promovidos y los que desertaron, de 400.000 niños en ese nivel. Esa es una cantidad enorme. ¿Cuándo se fueron? Algunos se fueron en el transcurso del año porque los papás iban a trabajar a las fincas, tenían algún otro compromiso y sacaban a los niños de la escuela. Otros pues no aprobaron el grado y ya no los matriculan en el grado que viene. Esa situación la vamos midiendo y vamos a ver este año qué pasó, si realmente hubo un fracaso tan grande como eso. La pobreza aparentemente está empeorando en el país. Los datos de la ANEI presentados la semana pasada daban cuenta de un aumento del desempleo abierto, un aumento de la informalidad, aumento de la subocupación. Muchos padres de familia, imagino, no tienen otra opción más que apoyarse también en sus hijos para trabajar. Así es. En este sentido, ¿qué medidas se podrían tomar también para que esa educación tenga pertinencia y queden ellos motivados para no retirarse de las aulas? Bueno, nosotros estamos buscando algunas acciones que permitan que el ciclo escolar no coincida con el ciclo agrícola, por ejemplo, y que de alguna manera haya flexibilidad en el manejo de los ciclos, de manera que los niños puedan estar recibiendo sus clases en un momento en donde los padres no tengan que emigrar hacia otros lugares para ir a trabajar y de esa cuenta se conserven en ella. Esa es una opción. Y la otra opción que estamos buscando es un pasaporte escolar, de manera que los niños de una escuela en donde se matricularon y tienen que salir de ella porque los padres van a las ferias a vender o van a las fincas a trabajar, puedan llevarse a sus hijos y sin trámites complejos, burocráticos y que les genera a veces gastos innecesarios a los padres, puedan trasladarlos a otra escuela. Un poco para resolver esa situación. Gracias, ministro. Nos vamos a ir ahora a un pequeño corte. Al volver hablamos sobre más de 800.000 jóvenes que no están estudiando ni trabajando. ¿Qué medidas implementa el ministerio respecto a este tema? Quédese con nosotros.